Muy buenas a todos, gente. Hoy estamos aquí para grabar un vídeo dedicado a una vulnerabilidad de Windows, en este caso llamada ASR-Proast. Yo creo que traje un vídeo dedicado a ese tipo de vulnerabilidad, pero no me acuerdo ya porque ya sacan tantos vídeos que ya no me acuerdo. Pero creo que esta forma en la que la voy a explicar ahora respecto a una máquina que está subido en HackMyVM, en llamada DC02, que creo que es Intermediate o Easy, no, bueno, creo que es Intermediate. La verdad es que la máquina está chulísima y bueno, lo vamos a practicar con esta máquina, ¿vale? Que tiene esta vulnerabilidad. Y luego con esta misma máquina sacaré otro vídeo aparte para que no se haga muy largo, dedicado a otra vulnerabilidad respecto a permisos, que en este caso era el Backup Operator. Entonces, vamos a hacer el ASR Proast, en este caso con esta máquina, ¿vale? O sea, que una vez que la tengamos encendida aquí, vamos a dejarla ahí en segundo plano. En este caso lo voy a hacer en VirtualBox. Lo vamos a dejar ahí en segundo plano, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es instalarnos, bueno, una herramienta que nos va a servir, que es el Kerbrute, que por defecto no viene instalada en Kali. Entonces, nos tendremos que descargar este repositorio, que bueno, este repositorio lo dejaré en la descripción. Vale, también dejaré en la descripción el write-up de esta máquina para el que para el que se lo quiera ver. Y vale, una vez que nos hayamos descargado, nos hayamos clonado el repositorio, entramos dentro de él. De ahí instalamos Golang para poder montar toda la herramienta porque está programada en Go. Entonces, claro, después de instalar Golang, por si acaso, creo que en Kali ya viene instalado, pero bueno, por si acaso, lo construimos, por así decirlo. O sea, con la herramienta Go construimos el repositorio ya dentro de la misma carpeta. Y ahora lo que haríamos sería automáticamente establecer ese script en Go, en ese binario, ponerlo directamente en la ruta de bin para llamarlo en cualquier parte del sistema. Entonces, una vez que hayamos hecho eso, vamos a llamarlo para ver si todo está funcionando de forma correcta. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, así, en kerbrute, sí, kerbrute -h, ¿no? Y en este caso veremos que efectivamente está funcionando todo de forma correcta. Vale, pues una vez que ya hayamos comprobado que efectivamente funciona todo perfecto, que el binario está, pues bueno, para ejecutarlo en cualquier parte del sistema, incluso no hace falta, o sea, podemos ejecutarlo dentro del propio directorio, no hace falta pasarlo a bin, pero bueno, para mí es un poco más profesional hacer eso. Vamos a enumerar los usuarios. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es kerrouter, user enum y user enum ahí. Vale, y bueno, ya aquí lo que acompaña, que en este caso con el --DC es como la IP del domain controller, que de ahí las siglas de DC, domain controller, es directamente la IP que tenga la máquina, en este caso la máquina víctima, que sería esta de aquí, automáticamente lo que tenga la máquina víctima, la IP que tenga asignada y después el dominio de Active Directory, el cual tenga asignado, que esto con un escaneo de Nmap automáticamente te lo da, incluso enumerando el servidor SMB también te lo da, o haciendo un montón de cosas te lo da. Entonces, por eso no hay que preocuparse. Incluso en el host, en el archivo host, tendríamos que añadir esta IP y acompañada de este dominio para que se pueda resolver de forma correcta. Pero bueno, en este caso no es necesario añadirlo en el host, automáticamente lo pillaría de la IP, no lo va a pillar de aquí. Pero bueno, con el "-d" añadimos el dominio al que está asociado y luego un diccionario de muchísimos usuarios para que nos enumere todo. Entonces, en este diccionario lo he sacado de este checklist, de este GitHub, este repositorio, que bueno, es bastante famoso. Entonces, yo me lo he descargado y aquí automáticamente, pues bueno, se lo voy a pasar como parámetro. Entonces, le vamos a dar a Enter y aquí automáticamente nos va a ir haciendo fuerza bruta, encontrando usuarios dentro de este .txt. En este caso nos ha encontrado bastantes usuarios. Algunos son por defecto y otros son, pues bueno, los que no vienen por defecto, que en este caso podemos identificar que Charlie no viene por defecto, admin sí. Entonces, esto ya digo, a nivel real, a nivel de producción, es bastante peligroso porque hay cuentas de Windows las cuales permiten como un límite de peticiones al intentar iniciar sesión, por así decirlo, al intentar realizar este tipo de ataques. Entonces, claro, con esto podemos bloquear la propia cuenta de usuario. Esto si el límite estuviera establecido. En este caso es una máquina
y no tienen ningún tipo de seguridad para establecer ningún tipo de límites. Entonces, bueno, vamos a pararlo, ¿vale? Porque ya nos va a encontrar creo que uno más, pero ese no nos va a servir. Vamos a probar con char, ¿no? Vamos a crearnos un user.txt para poner todos los usuarios que hayamos encontrado, que bueno, en este caso, si seguimos un poco, encontraríamos este usuario también, pero bueno, vamos a crear un este de estos dos usuarios, incluso el admin no lo voy a meter porque no va a encontrar nada. Entonces, vamos a probar ahora a realizar con estos usuarios, vamos a intentar encontrar la contraseña, que bueno, en este caso vamos a probar a utilizar NetExec en vez de CrackMapExec, que esa herramienta ya está un poco anticuada. Vamos a utilizar esta herramienta de aquí, que esta es como la moderna de CrackMapExec, y bueno, en este caso mediante el servidor SMB para ver si, a ver cuál credencial puede coincidir. El pass.txt, ya digo, es el mismo que el user, o sea, vamos a probar las dos iguales. Entonces, para ver si alguna credencial fuera la misma que la del usuario. Entonces, vamos a hacer ignore coding porque hay a veces que la codificación o no sé, alguna cosa rara no te permite lanzar la herramienta, entonces esto lo pongo para que se pueda lanzar. Y respecto a la IP del domain controller, entonces le vamos a dar a enter y aquí, pues bueno, nos va a hacer varias peticiones y en este caso hemos descubierto las credenciales, o sea que Charlie, al parecer la password de Charlie es la misma que del username. Con lo cual, si nosotros hiciéramos un SMB client de Charlie y le metemos la misma contraseña que la del usuario, vamos a ver que efectivamente nos está enumerando el servidor SMB, pero bueno, en este caso no vamos a encontrar nada interesante. Entonces, ahora lo que se nos ocurriría sería dumpearnos todos los nombres de usuario a nivel de dominio que podamos encontrar, que en este caso lo vamos a hacer con Inpacket. En este caso sería este comando de aquí, ¿vale? Esto de aquí en adelante no lo vamos a hacer todavía. O sea, de momento vamos a ejecutar esto porque esto es para hacerlo de otra forma. Pero bueno, esto me lo voy a copiar por si acaso, ya que estamos. Pero bueno, vamos a utilizar este comando simplemente porque nosotros no sabemos lo que va a haber después. O sea que incluso sin saber lo que vamos a encontrar, podemos utilizar esto, que esto lo que nos hace es utilizar pues comandos típicos de Linux para poder quitar esas partes que nosotros no queremos que se nos muestre en un TXT, en este caso colocándolo a un punto .txt, para dejarlo más limpio y dejar simplemente nombres de usuario. Pero bueno, en este caso vamos a intentar dumpear los SID, o sea, los nombres de usuario a nivel de dominio de ese Active Directory de la máquina victim con Inpacket en lookup SID. Entonces, vamos a poner el nombre de usuario Charlie y el dominio del DC. Básicamente, le damos a Enter, tenemos que meter la contraseña que sería Charlie y automáticamente vemos que efectivamente lo está haciendo bien y nos estaría dumpeando todos los nombres de usuarios, a fijaros todos estos nombres de usuario que están registrados en el Active Directory. Entonces, claro, nosotros no queremos tenerlo todo así. Y ahí es donde entra en juego esto de aquí. Es esto de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar toda esta parte de aquí hasta esta barra, efectivamente, como pone aquí, hasta esta barra de aquí. Y luego vamos a dejar todo esto y luego desde el espacio a la derecha también lo vamos a eliminar. Haciendo, pues bueno, esto básicamente. O sea, todo lo que contenga esto. Con lo cual, dejando solamente el nombre de usuario. Vale. Bueno, y la tercera fila, que sería 1, 2 y 3, que sería esta de aquí, imprimiéndolo. Entonces, vale, aquí lo vamos a volcar en un TXT llamado user domain, que bueno, yo ya lo tengo creado, pero lo voy a sobreescribir. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Tendríamos que meter la contraseña, le damos a Enter, tardaría un poquito y aquí, bueno, es verdad que, perdonad, que a lo mejor con los subtítulos no habéis podido ver bien el comando, sería este de aquí. Bueno, lo voy a volver a ejecutar, ya digo, metemos Charlie, tardaría un poquito y ya está. Y ya con esto lo tendríamos. Si vemos el user domain, vamos a ver que efectivamente se nos ha hecho de forma correcta, o sea, vemos que nos ha extraído todos los usuarios bien y más limpio. Ahora es donde pasamos a la parte de poder extraer el hash, de, bueno, intentar ver cuál es el vulnerable al Kerberos hashing. En este caso lo vamos a hacer con getNPUser. Bueno, utilizando Inpacket, que bueno, en este caso sería así, getNPUser, como continúa aquí, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es comprobar
a nivel de dominio los usuarios que nosotros hayamos extraído en un punto .txt, en este caso, respecto al IP del domain controller, que sería esta, y con el dominio que está resolviendo de dicha IP, que está registrada en el Active Directory de la máquina víctima, con las credenciales que hemos encontrado antes, en que serán Charlie Charlie. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es comprobar con todos los usuarios que hemos encontrado cuál de todos o cuáles usuarios son vulnerables a un Kerberos Astin para posteriormente poder craquear esa contraseña y obtener pues el password en texto plano con John the Ripper. Entonces, vamos a intentar lanzar esta herramienta. En este caso, nos va a probar con todos, vamos a esperar, vemos que hay uno que sí ha funcionado, que si subimos un poco, veremos que por aquí, bueno, ahora te imaginas que no, vale, sí, veremos que este sí es vulnerable a un Kerberos Astin. Entonces, nos ha proporcionado prácticamente el hash completo, el hash de Kerberos 5, de Kerberos, sí, bueno, el hash de Kerberos, básicamente, en del usuario llamado de esta forma, que sería ZX y MENA 448, o sea, sería de ese usuario. Entonces, este sería el hash, por así decirlo, de su autenticación en Kerberos, de su contraseña. Entonces, esto podemos utilizar John the Ripper con el formato de Kerberos 5 para poder craquear todo este hash. Entonces, bueno, que en esto se comprueba si nos vamos al Active Directory, a usuarios y grupos, podríamos ver en nuestro servidor que si tiene marcado esta casilla significa que es vulnerable a un Kerberos Astin, que es lo que le ha pasado a este usuario, que este usuario tendrá esa casilla marcada. Entonces, nosotros nos vamos a copiar esto, vamos, por ejemplo, a volcarlo en un hash.kerberos, ¿no? En este caso, y vamos a pegarlo y ahora vamos a guardarlo. Entonces, ahora con John vamos a craquear dicho hash. En este caso, bueno, perdonar, ahí. En este caso vamos a ponerle el formato de Kerberos 5, de una SR-Proast, como bien estamos haciendo en este vídeo para aprovechar esta vulnerabilidad, que aquí es donde ya entra en juego. Y entonces, aquí, por ejemplo, como wordlist, pues le vamos a pasar el típico, el rockju, ¿no? El share, wordlist y rockju. Vamos a pasarle este. Entonces le vamos a dar a Enter y automáticamente, si dentro del rockju está la contraseña, efectivamente nos ha encontrado en la contraseña del usuario, en este caso en ZXXimena 448, que sería Internet, en este caso su contraseña. Entonces, nosotros podríamos probarlo en este, bueno, sí, vamos a probarlo en el propio, bueno, en el propio SMB, pero bueno, en este caso con NetExec, vamos a probarlo aquí y vamos a probar como usuario este usuario y como contraseña, pues, Internet, que sería esto. Entonces le vamos a dar a Enter y efectivamente nos está diciendo que sí, que las credenciales en SMB sí coinciden. Ahora vamos a comprobar que esto ya es por curiosidad en WinRM, no sé si era así. En WinRM, bueno, en este caso en WinRM no lo soportaría, pero en SMB sí. Entonces, esto ya sería un punto de entrada porque a lo mejor este usuario puede estar privilegiado en el servidor SMB para poder escribir o para poder entrar en algún recurso compartido. Así es como fácilmente podríamos haber obtenido credenciales aprovechando una SR-Proast. Así que nada, espero que os haya gustado, darle like, comentar, suscribiros, comparte a tus amigos, cualquier día ya sabéis comentarme. Y bueno, yo creo que este tipo de vídeos es bastante interesante de cara a vulnerabilidades en Windows, ya que mucha gente, bueno, ya que hay alguno que me dice que todo el rato lo hago con Linux, entonces en este caso lo quería también hacer un poco con vulnerabilidades Windows. En sí lo estoy haciendo en un Linux, pero esto también se puede hacer de otra forma en un Windows, con otro tipo de herramientas en PowerShell. Pero bueno, que si si queréis que lo haga también en Windows, lo podría hacer perfectamente. No sé, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.